pienso que la inteligencia se hace por sí misma válida y se quita o se despoja de la ignorancia cuando lo aplicamos. Sí. Vino a mi mente al escucharte esta parte de cómo podemos nosotros entender un poco más esto de la obediencia y las bendiciones sobre la cual se basa. El versículo claramente dice que un hombre puede llegar a saber por revelación que puede llegar a ser sellado para vida eterna. Pues sí, es muy claro, pero ¿cómo lo sabemos? Entonces, Luz, ¿qué se necesita para que el Santo Espíritu de la promesa selle las ordenanzas? Obediencia y dignidad. Sí, a menos que no entremos en esta ley del convenio del matrimonio eterno, no podemos heredar el grado más alto dentro de la gloria celestial. Hablar de poligamia es doctrinalmente incorrecto. Cuando hablamos del matrimonio plural, estamos hablando de que éste pertenece a la ley del santo sacerdocio. Por eso es Hola, ¿cómo están? Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta clase de Ven, Sígueme. En pareja con Luz María Rodríguez. Y con tu amigo Salvador Vázquez. Hoy vamos a analizar las secciones 129 a la 132 de Doctrina y Convenios. Así es, Salvador, y está titulado Cuando recibimos una bendición de Dios es porque hemos obedecido. Luz, hoy vamos a analizar varias leyes importantes, varias doctrinas que ameritan nuestra comprensión porque su comprensión y obediencia en consecuencia nos va a traer las bendiciones prometidas. Así es, pero antes de que vayamos de lleno, Salvador, me gustaría recordarles los discursos que estamos analizando todas las mañanas de 9 a 10, de lunes a viernes, en nuestro canal de la Luz de la Restauración, para que puedan conectarse con nosotros y hacer estos análisis de verdad tan interesantes que han resultado y muy fortalecedores de las conferencias generales. Y pues bueno, escucharlos a ustedes, la verdad es que nos ha fortalecido mucho el poder aprender de las experiencias que han compartido. Creo que ha sido maravilloso, ¿no? Sí, ha sido muy inspirador y muy edificante, Luz. Esta semana seguimos analizando la tercera sesión de la conferencia general pasada de octubre. Entonces, pues los esperamos, amigos. Y bueno, también el día de hoy, domingo, tenemos este programa, La Buena Palabra, en la que vamos a hablar sobre el bautismo por los muertos, el eslabón conexivo. Interesante. Me encanta este programa cuando hablamos acerca de qué más podemos hacer de este lado del velo y del otro lado. Así es. Entonces, bueno, Luz, nos vemos hoy a las 5 de la tarde y nos metemos de lleno al tema del programa. Así es. En este primer segmento vamos a hablar sobre la inteligencia. En Doctrina y Convenios 131, Luz, dice lo siguiente, versículo 6, es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Bueno, y fíjate, Salvador, versículo muy pequeño, pero con gran contenido, ¿no? ¿Por qué sería imposible? Primero, una de las cosas que yo aprendí... No me había preguntado eso, ¿eh? No. A ver, dímelo. Es porque, bueno, primero es la inteligencia, viene del latín intelligere, y esto es como leerse entre líneas o leerse dentro, ¿sí? Okay. Entonces después cuando vamos a lo que es el significado de la inteligencia es cuando la mente comprende, entiende, razona y puede ver por sí misma las situaciones o cosas que podemos aprender, ¿no? Entonces eso es lo que lleva a la inteligencia. Pero ¿por qué sería imposible que el hombre pudiera salvarse en la ignorancia? ¿Para qué necesita el hombre tener inteligencia, aprender o a leerse, o a leer entre cosas, o a leerse en él mismo para poder salvarse? Viene a mi mente que la palabra ignorancia es la antítesis de inteligencia. Entonces creo que para responder esta pregunta como lo estás planteando es necesario leer los versículos 18 y 19 de la sección 130. Okay. ¿Sí? ¿Los leo? Dice, cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Y si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra, por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado le llevará la ventaja en el mundo venidero. Me encantan estos dos. Primero porque tenemos que lograr despojarnos ahora sí de nuestra ignorancia y empezar a adquirir conocimiento.
Sí, y todo el mundo queremos aprender cosas nuevas y adquirir conocimiento, o al menos eso deberíamos, ¿no? Nos gusta. No, la verdad es que yo creo que a todo el mundo nos gusta aprender. Pero esta parte que dice incluso Salvador en este versículo 19, en las cosas del Evangelio, en las cosas del Señor, lo deja muy claro. Dice, toda aquella persona que adquiere más conocimiento e inteligencia por medio de diligencia y la obediencia. Sí, requiere, estos dos elementos Ajá. son muy importantes. Uno, diligencia, y la otra, la obediencia. Ajá. Entonces dice, aquel que adquiere esta inteligencia, pues va a llevar ventaja sobre el otro, que no nos está poniendo en un plano de competencia, sino nos está diciendo que habremos de progresar más. Y lo podemos ver en el mundo, aquí en la tierra. Y esto es en las cosas del Evangelio y creo que aplica para todo. El Señor lo hace así, ¿no? La enseñanza o la inteligencia. Porque uno dice, ¿por qué el de mi salón sabe más que yo? Porque saca mejores calificaciones, es más inteligente. Bueno, habrá algo de diligencia, obediencia, que él está practicando más que tú o está estudiando más que tú, que eso le lleva a desarrollarse más en una calificación mayor. Ahora, fíjate, el Edith Bednar mencionaba que la inteligencia, de acuerdo con Dios, en los términos de esta escritura, no es necesariamente un conocimiento académico, sino que esto requiere algo más. Y ve lo que él dice, Ajá. uno de los propósitos principales de la vida terrenal es aprender, obtener conocimiento e inteligencia. En Doctrina y Convenios 93:36 dice, la gloria de Dios es la inteligencia. Tal vez piensen que la inteligencia significa tener un talento especial para el trabajo académico, pero inteligencia también significa aplicar el conocimiento que adquiramos para propósitos rectos. Entonces ve cómo esta inteligencia de la que hablabas es cierto, ¿no? Es una forma de inteligencia. Y otra forma de inteligencia, de acuerdo con Dios, es adquirir conocimiento, dice. ¿Para qué? Para aplicarlo con propósitos rectos. Ajá. Y es esta parte donde yo pienso que la inteligencia se hace por sí misma válida y se quita o se despoja de la ignorancia cuando lo aplicamos. Y luego todavía aplicarlo a principios rectos, no, pues allá ya nos elevamos. Sí. Entonces aquí viene a mi mente la respuesta a tu pregunta, ¿por qué no podemos salvarnos? ¿Por qué es imposible que nos salvamos en la ignorancia? Porque no tenemos el conocimiento ni lo aplicamos. La aplicación del conocimiento es la obediencia a las leyes, y sin este conocimiento y sin esta aplicación u obediencia, pues no podemos salvarnos en el reino de Dios. Y es que el ser humano deja de ser ignorante cuando tú acabas de decir esto, cuando empieza a aplicarlo, cuando empieza a vivir y empieza a tener la experiencia, dices, ya entendí, por ahí no, ya entendí que esa situación no me ayuda, no me va a elevar, no me va a edificar. Pero si no, seguimos en la ignorancia. Hasta que no lo apliquemos va a dar la inteligencia. Otro de los hombres que enseñaba doctrina pura, luz, uno de los apóstoles que ya falleció, Neil Maxwell, enseña lo siguiente. La palabra inteligencia, como la encontramos en la sección 130, no se refiere a la medida habitual del cociente intelectual. Esta inteligencia discierne, aprende y aplica principios verdaderos y correctos. Refleja una mezcla de conocimiento con un comportamiento sabio. Combina la cognición, razonamiento y la aplicación. Eso refleja el tipo más elevado de inteligencia, y el resultado del conjunto se levantará con nosotros en la resurrección. Híjole, Salvador, voy a meter un poquito de mi conocimiento de aprendizaje que he tenido. Cuando medimos el coeficiente intelectual de las personas, es cierto, él dice aquí, el de Maxwell, no tiene nada que ver con esto, no estamos hablando de esta inteligencia, porque hay personas, y me ha tocado ver, con un coeficiente intelectual muy elevado, pero que no pueden aplicar cosas en su vida personal, y esto no les permite tener buenas relaciones con otros, o simplemente no pueden relacionarse ni socialmente, ni emocionalmente, ni cognitivamente a veces en otras ocasiones, aunque su CI sea muy elevado. Pero aquí el del Maxwell dice que es más allá de eso, ¿no? Que o sea, aprendes principios verdaderos y correctos y se reflejan. Ajá. Ese conocimiento que tú has adquirido. Dice, hay una combinación entre la cognición y razonamiento con la aplicación. Entonces, hermanos, esta es la inteligencia según Dios. Nosotros aprendemos los principios y las doctrinas que están contenidas en las Escrituras y en las palabras de los profetas vivientes. Buscamos las verdades puras, buscamos las doctrinas puras, y eso lo llevamos a la aplicación en nuestras vidas. La aplicación es la forma en que nosotros lo vivimos. Entonces, cuando recibimos ese conocimiento en nuestra mente, la llevamos al corazón, cambiamos nuestro comportamiento, adquirimos el carácter de Cristo, y eso, hermanos, es la inteligencia según Dios.
La primera ley de los cielos, Salvador, es la obediencia, ¿sí? Y esta ley, fíjate, hay un himno de la primaria que se llama Obediencia y me gusta mucho, la estrofa se repite en los 3 casos. Ellas hablan primero de obedecer a la mamá, papá, y si amo al Señor o Dios, pues también he de obedecer. Pero cántala, que los hermanos te escuchen. No, ahorita ando un poco lastimada mi voz. Aquí está el piano, tócalo, ándale. No, solamente por leer esta parte dice, si mi madre me llama o mi padre dice, el Señor me ama, dice él, al final dice, he de obedecer. Yo quiero siempre mejorar y el bien hacer. Entonces, al obedecer es ese sentimiento, ¿sí?, de querer siempre mejorar y hacer el bien. Entonces, esta ley es muy importante, la ley de la obediencia, porque es esta parte donde podemos demostrar el amor hacia el Padre o hacia los padres, y esta parte de que nos lleva a actuar, porque la obediencia nos lleva a las acciones. Y en los versículos 20-21 de Doctrina y Comercio 130 lo menciona. Dice, hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Ahí está, ¿no? Muy claro, ¿no? Entonces, si obedecemos es porque hemos actuado, ¿no? Hemos llevado a cabo esta ley sobre la cual se basa, por eso recibimos la bendición. Así es, el Señor es el Padre, más bien el Padre es un Padre que establece condiciones, ¿sí? Si yo quiero recibir una ley, sí te la doy, hijo mío, con mucho gusto, yo te amo, mira, todo lo que tengo es tuyo, solo que es necesario cumplir A, B, C, D, esta serie de requisitos. Estas son las leyes del Padre. Él, en su amor, instituyó leyes para que nosotros llegáramos a ser como Él. Entonces, Él dice, ok, ¿quieres llegar a donde yo estoy? ¿Quieres llegar a la vida eterna? ¿Quieres tener lo que yo tengo? Ok, aquí está la escalerita. Aquí están las leyes. Tú necesitas obedecer las leyes para recibir la bendición sobre la cual se basa. El presidente, ¿vas a comentar algo? No, perdón, es que Sí. vino a mi mente al escucharte. Ajá. Esta parte de cómo podemos nosotros entender un poco más esto de la obediencia y las bendiciones sobre la cual se basa, ¿no? En recibirla, al obedecerla. Porque, por ejemplo, los que somos padres, o ustedes, o quienes son padres, dice uno, bueno, si mi hijo hace tal cual cosa, yo le doy primero sin que no esté pensando se lo merece, no, todo es tuyo, hijo, lo de la casa, ¿no? Pero si tú cumples con ciertas cosas, te vas a beneficiar en esto otro. Entonces nosotros ya como adultos o como padres, creo que podemos entender un poco más esto de recibir las bendiciones al obedecer la ley, ¿sí? Y vamos a poder ver porque podemos comprenderlo un poco más. Pero si somos bien pasalones como papás. Ay, no mucho. No, pero podemos entenderlo más como padres, o sea, Sí. podemos ver esta parte, ¿no? De poder decir, ok, entonces yo mismo lo hago con mi hijo, el padre lo hace conmigo. Entonces, si yo quiero recibir una bendición del padre, ya entendí yo como papá cómo lo aplico con mi hijo y cómo el padre lo aplica conmigo. Esta semana o la pasada, ¿no? Que hablaba con el muchacho que edita los videos, le digo, bueno, ¿quieres jugar PlayStation? Necesitas tocar piano. Sí. y bueno, se gana su bendición Ajá. de jugar un ratito Play Ajá. a cambio de tocar, ensayar piano, ¿no? Sí. Sí. Es una Así condición. pasa, sí, es lo que pasa con el padre. Y así Sí. cada ley, ¿no? La ley del diezmo, la palabra de sabiduría. Te quiero tener salud. ¿Qué necesito para tener salud? Uh-huh. Quiero tener paz. ¿Qué necesito para tener paz? Sí. Obediencia, arrepentimiento. Quiero tener frugalidad o ser temporalmente autosuficiente, estable. Pues ¿qué necesito? Obedecer acerca de la ley del diezmo y obedecer acerca de la ley del ayuno, ¿sí? Entonces, Luz, cada ley tiene su bendición y en la medida en que nosotros la obedecemos recibimos esa bendición. En la conferencia de octubre de 2020 el presidente Nelson dijo lo siguiente, Luz: y ahora, mis queridos hermanos y hermanas, los bendigo para que sean llenos de la paz del Señor Jesucristo, la cual sobrepasa todo entendimiento terrenal. Los bendigo con un mayor deseo y la capacidad de obedecer las leyes de Dios. Les prometo que si lo hacen, se derramarán bendiciones sobre ustedes, entre ellas
más valor, mayor revelación personal, una armonía más dulce en sus hogares y gozo incluso en medio de la incertidumbre. Qué bonitas bendiciones, ¿no? Deja él que podemos verlo tener en nuestras vidas. Nos bendice con la capacidad de obedecer, Luz, y luego, fíjate, estas son las palabras de clausura de esa conferencia de octubre de 2020. Nos bendice con esa capacidad de obedecer y después nos dice, y si lo hacen, todo esto va a suceder en sus vidas. ¿Qué les dice? Mayor revelación personal. Sí, una armonía más dulce en los hogares y gozo incluso en medio de la incertidumbre. Entonces, hermanos nuestros, la primera ley de los cielos, se dice, es la ley de la obediencia, y en la medida en que nosotros obedecemos cada mandamiento, vamos a recibir las bendiciones prometidas respecto a cada uno de ellos, porque así está escrito en los cielos. Y tenemos la capacidad, ya nuestro profeta, con su manto, con el poder del sacerdocio que yace en él, nos ha bendecido para que podamos lograrlo. Y es nuestra oración que enfoquemos nuestros esfuerzos en la obediencia constante a las leyes de nuestro Señor. Luz, ¿te gustaría ser heredera de vida eterna? Sí. ¿Te gustaría saber si eres heredera de vida eterna? Sí, ya puedo saber. Sí, qué buena respuesta, me ha encantado porque podemos saberlo. En Doctrina y Convenios 131 nos enseña sobre un concepto doctrinal que se conoce como la palabra profética más segura o la vocación y elección. Luz, ve en el versículo 131, versículo 5, ¿me ayudas a leerlo? Sí. La palabra profética más segura significa que un hombre sepa por revelación y el espíritu de profecía que está sellado para vida eterna mediante el poder del santo sacerdote. Me parece, Luz, que el versículo es muy claro, ¿sí? El versículo claramente dice que un hombre puede llegar a saber por revelación que puede llegar a ser sellado para vida eterna. Pues sí, es muy claro, pero ¿cómo lo sabemos? Bueno, dice por revelación. Ve lo que dice 2 de Pedro. Okay. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Bien, ve lo que dice ahí, Luz. Tú dices, bueno, ¿y cómo lo llego a saber? Dice Pedro, el apóstol Pedro dice, hacéis bien en estar atentos. Pues aquí está un elemento. ¿Qué tengo que hacer? Estar atento, estar como atento. Una antorcha, dicen. Así es. Entonces, este es un gran elemento que tenemos que tomar en cuenta para llegar a saberlo. ¿Queremos saber más en cuanto a esto? El profeta José Smith enseñó algo concerniente. Y dice, después de que una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza para la remisión de ellos y recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos, que es el primer consolador, entonces debe continuar humillándose ante Dios, teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las palabras de Dios. Y el Señor le dirá dentro de poco, Hijo, serás exaltado. Cuando el Señor lo haya probado en todas las cosas y haya visto que aquel hombre está resuelto a servirlo, pase lo que pase, este hombre verá que su vocación y elección han sido confirmadas y entonces será suyo el privilegio de recibir el otro consolador. Recibir el otro consolador es que Cristo se le aparezca y ver las visiones de la eternidad. Okay. ¿Esto abre más la respuesta? Sí, queda más claro. Si te fijas, es el sendero de los convenios. Es el sendero de los convenios porque dice, se bautizan a través del arrepentimiento de sus pecados, la imposición de manos y continúas. Continuamos en la senda de los convenios, por ejemplo, recibiendo los convenios del templo y perseveramos hasta el fin, como dice en 2 de Nefi 20. Entonces, Luz, dice José Smith, dentro de poco el Señor te dirá, Hijo, serás exaltado. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cuál es la ley que rige la vida eterna? La obediencia.
quiero recibir, lo veíamos ahorita, ¿no? Sí, sí. Quiero, La primera ley de sí. los cielos, y que esta parte, quiero recibir una bendición, entonces necesito obedecer, ¿sí? Luz, para que quede esto más claro, vamos a ver dos ejemplos en las Escrituras que lo ilustran perfectamente. Uno es José Smith el profeta y el otro es Alma Padre, quienes recibieron esta promesa. ¿Me ayudas a leer en Mosía 26:20? Sí. Mi siervo eres tú, y hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna, y me servirás y saldrás en mi nombre y reunirás mis ovejas. Doctrina y convenios, ¿hasta ahí está bien? Ok, Luz, entonces ve cómo es que el Señor le habla a Alma y qué le dice. Hago convenio contigo ¿De qué? de que tendrás la vida eterna. El Señor le está hablando a este profeta, ¿no? A José Smith le dice algo similar en Doctrina y Convenios 132. Porque yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo hasta el fin del mundo y toda la eternidad. Porque de cierto, sello sobre ti tu exaltación, y te preparo un trono en el reino de mi Padre, con Abraham tu Padre. Ve cómo le dice a José, sello sobre ti tu exaltación. Es que ellos se los dijo muy claro. Si te fijas, Luz, es el espíritu de revelación. Okay. ¿Sí? Entonces lo veíamos al principio, ¿no? La palabra profética más segura es saber por el espíritu de revelación que será sellado para vida eterna. Entonces es algo que es algo que tiene que ser un esfuerzo constante y consciente, y es algo que los santos deberíamos o debemos tener constantemente en nuestras mentes. Voy a ser exaltado, es decir, no pienso en la exaltación como algo futuro, Luz, que va a suceder en el día del juicio, donde me van a decir, sí, tú sí vas a ser exaltado, Sí. tú no vas a ser exaltado, gloria terrenal, tú gloria celestial. ¿Dónde me ¿sí? asignan? Sí, desde aquí nosotros ya podemos ir visualizando. Sí, pero es que entonces eso me hace llevar a la reflexión que entonces, ¿cuál ley estoy viviendo? Exacto. Entonces, si yo quiero ser exaltado, es que en mi vida estoy aplicando, volviendo a lo que habíamos aprendido, el conocimiento que he adquirido y viviendo una ley celestial, ¿no? Entonces, esta parte, si la vas viviendo, pues uno va diciendo, no, se me hace que sí me voy a quedar. Sí. Se me hace que sí voy a ser de los que van a decir que sí, ¿no? Y además, este pensamiento tan positivo, se me hace que sí, tiene que ser confirmado. ¿Y cómo recibimos la confirmación? A través del Espíritu de Revelación, porque haré que el Espíritu de Revelación te habla a tu mente y a tu corazón de tal manera que haré que tu pecho arda dentro de ti. Dice por ahí en Doctrina y Convenios 8. Entonces, Luz, este es algo que los santos tenemos que tener en mente, cómo a través de nuestra obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, a través de continuar en la senda de los convenios, es algo que tenemos que hacer conscientes dentro de nosotros y trabajar y labrar nuestra exaltación con cuidado y con temor ante Dios, a tal manera que dentro de poco, como enseñó el profeta José, el Señor nos diga, hijo mío, serás exaltado. Es el tiempo de analizar la sección 132 de Doctrina y Convenios. En términos generales, yo podría segmentar esta revelación en tres fases o en tres segmentos. El primero concerniente a la doctrina del sellamiento, la segunda al matrimonio celestial o matrimonio eterno y el tercero al matrimonio plural. Entonces, Luz, en este primer segmento vamos a analizar lo concerniente a ser sellados por el Santo Espíritu de la promesa. El versículo 7 de esta sección nos dice lo siguiente. De cierto te digo que las condiciones de dicha ley son estas. Todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, prácticas, uniones, asociaciones o aspiraciones que no son hechos ni concertados ni sellados por el Santo Espíritu de la promesa, así por el tiempo como por la eternidad, mediante el que ha sido ungido, y eso también de la manera más santa, por revelación y mandamiento por conducto de mi ungido, a quien he nombrado sobre la tierra para tener ese poder. Ninguna eficacia, virtud o fuerza tienen en la resurrección de los muertos, ni después, porque todo contrato que no se hace con este fin termina cuando mueren los hombres. Muy bien, Luz, si te fijas, este versículo contiene un concepto doctrinal muy interesante, que es el que anticipábamos. Es necesario que todas las ordenanzas, los actos, los ritos, los convenios que hacemos
en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días sean sellados por el Santo Espíritu de la promesa. Y aquí, Luz, vamos a diferenciar para efectos prácticos la ordenanza como tal de ser sellado. Por ejemplo, el bautismo necesita ser sellado por el Santo Espíritu de la promesa. El sacerdocio también. El matrimonio también. Actualmente, cuando nosotros hablamos de matrimonio en el templo, normalmente nos referimos a él como sellamiento. Ajá. En sus orígenes los santos lo conocían como el matrimonio celestial. Ya después fue Wilford Woodruff quien introdujo este concepto de sellamiento. El término sellamiento se adoptó porque cuando los reyes en la antigüedad, por ejemplo, mandaban cartas, las sellaban, ¿no? Y el sello tenía el sello del rey. Entonces ese sello era lo que le daba validez a esa carta, ¿sí? Entonces, por eso es que al matrimonio eterno se le comenzó a llamar sellamiento, y hoy en día decimos, me voy a sellar tal día, ¿sí? O este es el cuarto de sellamientos, ¿sí? Es algo que se ha adoptado como parte de la cultura, pero hay que aprender a distinguir entre el matrimonio eterno con el sellamiento como tal. El sellamiento es necesario para todas las ordenanzas. Ahora, retomando el punto, para que todas las ordenanzas de las que hemos hablado sean válidas en los cielos, ¿qué es necesario? Que sean selladas por el Santo Espíritu de la promesa. Y aquí vienen a mi mente dos preguntas, Luz: ¿qué es sellar y qué es el Santo Espíritu de la promesa? En la guía del estudio de las Escrituras, Salvador menciona lo que es sellamiento o sellar. Dice, es hacer válidas en el cielo las ordenanzas que se efectúan por la autoridad del sacerdocio en la tierra. Las ordenanzas quedan selladas cuando reciben la aprobación del Santo Espíritu de la promesa, o sea, el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, Luz, es el que confirma o hace válida cualquier ordenanza, rito, convenio, contrato que se hace dentro de la iglesia de Jesucristo. Es como nuestro sello con los reyes, por ejemplo. Pues cuando mandaban las cartas, sí, ¿no? Ahorita que mencionabas, entonces esto es como que viene a ser el final o el sellar, ¿no? El Espíritu Santo. Sí, le da validez y nos une, ¿no? Viéndolo así, pues nos une al Rey. ¿Sí? En este caso el Rey sería Dios. Sí. Y esta parte, como dices tú, porque eso es lo que hacían los reyes. Si no venía sellada, no tenía validez que era de ellos. Porque eso era lo que era los sellos que ellos tenían, ¿no? De esta manera nosotros, la validez es que esté sellado con el Espíritu Santo. Ahora, Luz, ¿qué es el Santo Espíritu de la promesa? Muy bien. ¿Vamos a la guía de estudio de las Escrituras? Nos dice, el Espíritu Santo es el Santo Espíritu de la promesa, y confirma como aceptables ante Dios los actos, las ordenanzas y los convenios rectos de los hombres. El Santo Espíritu de la promesa testifica al Padre que las ordenanzas salvadoras se han efectuado debidamente y que se han guardado los convenios relacionados con ellas. Si te fijas, aquí la guía del estudio de las Escrituras habla que de ordenanzas, ¿no? Dice, testifica al Padre que las ordenanzas salvadoras se han efectuado. Habla en plural, no únicamente se refiere al matrimonio como tal. Exacto. Entonces, todas las ordenanzas necesitan ser selladas por el Santo Espíritu de la promesa. Y aquí entra este punto tan importante, Luz. Todas las ordenanzas han de ser selladas para ser válidas. ¿Por quién? Por el Santo Espíritu de la promesa. Entonces, Luz, ¿qué se necesita para que el Santo Espíritu de la promesa selle las ordenanzas? Obediencia y dignidad. Sí, sí. Es necesario que todos los que celebremos un rito, un convenio, un contrato en las capillas o en los templos del Señor, por medio de aquel que es ungido, es decir, aquel que tiene la autoridad y el poder y las llaves para llevar a cabo las ordenanzas, es necesario que nosotros seamos dignos ante Dios. De otro modo, Luz, no puede llevarse a cabo ese sellamiento. Si yo puedo llevar a cabo una ordenanza, pero si soy indigno, ¿va a ser sellada por el Santo Espíritu? No, porque para que poder que tengamos el Espíritu con nosotros, tenemos que ser obedientes y diligentes. Así es, Luz. Entonces, si te fijas en el versículo 18, Luz dice lo siguiente: si ese convenio no se efectúa por mí, ni por mi palabra, que es mi ley, ni es sellado por el Santo Espíritu de la promesa, por medio de aquel a quien he ungido y nombrado este poder, entonces no es válido ni está en vigor cuando salen de este mundo, porque no están ligados por mí ni por mi palabra, dice el Señor.
Bueno, creo que esa es la parte, ¿no?, que nos lleva a la reflexión, Salvador, que cada uno de nosotros podamos recordar que es necesario que sean selladas cada una de las ordenanzas que hacemos, los convenios que hacemos con el Señor, pero para ello tenemos que cuidar de nuestra diligencia y nuestra obediencia, y que a través de ello podamos tener el Espíritu Santo con nosotros y nuestras ordenanzas puedan ser selladas por el Santo Espíritu de la promesa. Salvador, el Elder Scott, como tú sabes, es uno de mis apóstoles preferidos. Y él, una de las cosas que él mencionó, y voy a leer en una conferencia general, él mencionó, recibe las bendiciones del templo, fue como se llamó este discurso. Pero él menciona, una de las más hermosas y reconfortantes doctrinas del Señor, una que brinda inmensa paz, felicidad y gozo ilimitado, es ese principio llamado el matrimonio eterno. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué te gusta? La manera en cómo él lo presenta, ¿no? Esta doctrina tan importante del Señor, y me gusta porque dice, es una de las más hermosas, reconfortantes, que dan paz, que dan felicidad y gozo, y gozo ilimitado lo dice, ¿no? Es el matrimonio eterno. Entonces, en ese segmento vamos a hablar acerca de ello, de cómo en esta sección de 132 se habla y se especifica acerca del matrimonio eterno. Sí, la sección 132, lo anticipábamos, contiene 3 conceptos doctrinales predominantes. El segundo de ellos se refiere al matrimonio celestial, como originalmente le llamaban los santos, y nosotros también todavía matrimonio eterno. Hoy en día nos referimos más a él como sellamiento, ¿sí? Pero esto es la base doctrinal es matrimonio celestial o matrimonio eterno. En el versículo 19, Luz dice lo siguiente, estamos en la sección 132. Y además, de cierto te digo, si un hombre se casa con una mujer por mi palabra, la cual es mi ley, y por el nuevo y sempiterno convenio, y les he sellado por el Santo Espíritu de la promesa, por conducto del que es ungido, a quien he otorgado este poder y las llaves de este sacerdocio, y se les dice, saldréis en la primera resurrección, y si fuere después de la primera, en la siguiente resurrección, y heredaréis tronos, reinos, principados, potestades y dominios, toda altura y toda profundidad. Además, se escribirá en el libro de la vida del Cordero que no cometerán homicidio para derramar sangre inocente. Y si cumplen mi convenio y no cometen homicidio vertiendo sangre inocente, les será cumplido en todo cuanto mi siervo haya declarado sobre ellos, por el tiempo y por toda la eternidad, y estará en pleno vigor cuando ya no estén en el mundo, y los ángeles y los dioses que están allí les dejarán pasar a su exaltación y gloria en todas las cosas, según lo que haya sido sellado sobre su cabeza. Y esta gloria será una plenitud y continuación de las simientes por siempre jamás. Quiero heredar tronos. Si te fijas, Luz, hay varios elementos doctrinales en cuanto al matrimonio. Sí. En la primera parte dice que es necesario que sea entre un hombre y una mujer. Eso es, y viene en la proclamación para el mundo, ¿no? Que dice el matrimonio entre un hombre y una mujer es ordenado por Dios. Sí, y ese es el primero, es el primer principio que podemos encontrar esta doctrina, es hombre y mujer. Así es, y luego dice, y por el nuevo y sempiterno convenio. Segundo elemento es que sea en el templo, ¿sí? ¿Dónde se hace, o a qué se refiere con el nuevo y sempiterno convenio? Se refiere al convenio del matrimonio celestial que llevamos a cabo en los templos. Y luego dice que sea sellado por el Santo Espíritu de la promesa. Ya hablábamos de esto. El siguiente elemento dice por conducto del que es ungido. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser por la debida autoridad. El sacerdocio. Así es, en el lugar correcto. En la casa del Señor, en el Así templo. es. Entonces, Luz, si nos ponemos a pensar, cada templo tiene sus selladores. Y estos selladores son aquellos que reciben las llaves directamente de la primera presidencia para llevar a cabo esta ordenanza. Porque si te fijas, esta escritura habla del que es ungido. El que es ungido es el profeta. Es decir, ¿quién posee las llaves para atar y desatar? El profeta. ¿Quién tiene las llaves para sellar? El profeta. Entonces el profeta lo delega en los selladores que hay en los templos, ¿sí? Entonces, Luz, estos son los elementos indispensables del matrimonio eterno.
¿Qué es lo que sigue? Después nos habla de promesas. ¿Cuáles son esas promesas? La primera es... Saldré en la primera resurrección. ¿te gustaría estar allá? Sí, claro. Ya vamos de gane, ¿no? Ya. Esa es la primera. La siguiente es la que tú decías ahorita, ¿no? Heredar. Tronos, reinos, principados, potestades, dominios, toda altura y profundidad. Sí. Entonces ve que en la siguiente, más adelante dice que nos van a dejar pasar los ángeles. ¿A dónde? A la exaltación. Y luego dice, recibirán plenitud y continuación de las simientes por siempre jamás. ¿Qué significa esto, Luz? Que vamos a ser como dioses. Continuación de las simientes. Nosotros somos de la simiente de Dios. Y así como Él, nosotros tendremos esta gran bendición. Sí, en el versículo 20 creo que lo explica más específicamente. A ver, ¿qué dice? Me gusta. Dice, entonces serán dioses porque no tendrán fin. Por consiguiente, existirán de eternidad en eternidad, porque continuarán. Entonces, estarán sobre todo, porque todas las cosas les estarán sujetas. Entonces serán dioses, porque tendrán todo poder, y los ángeles estarán sujetos a ellos. ¿Por qué te gusta? Porque lo da muy claro, vamos a ser dioses. ¿Sí? Lo especifica muy bien el Señor aquí, ¿no? Y dice que estaremos sobre todas las cosas estarán sujetas a nosotros, ¿no? Y tendremos todo poder. Tendremos todo poder. Entonces, qué maravillosa bendición pensar en que todo reino, potestad, dominio, toda anchura, toda profundidad, todo poder será nuestro y que la continuación de nuestra simiente va a seguir, es decir, que las familias serán eternas y que aún tendremos ese poder de llegar a ser como dioses. Es la promesa y es necesario para que nosotros entremos en la exaltación de Dios. ¿Qué cosa? El matrimonio eterno. Bueno, Salvador, y después en el 21 aclara el Señor, de cierto te digo, a menos que cumplas mi ley, no podrás alcanzar esta gloria. Necesitamos cumplir con esta ley. Exacto. Hablábamos hace rato de que es necesario obedecer la ley para recibir la bendición sobre la cual se basa. Entonces, Luz, ¿cuál es la ley sobre la cual se basa esta parte de la vida eterna? Pues el matrimonio eterno y cumplir los convenios que implican cumplir los requisitos que implican este convenio. Sí, fíjate que de alguna otra manera a mí esto en lo personal sí me motiva como a decir, bueno, entonces podemos llegar a ser dioses porque el Señor lo dice, pero me tengo que preparar, ¿no? Para poder hacerlo, tengo que obedecer las leyes, tengo que ser fiel a mis convenios y seguir perseverando hasta el fin para poder alcanzar esto. Hasta que un día, volvemos al tema, hasta que un día el Señor te diga, hijo, será sellado para vida eterna. Pero para ello es necesario este convenio. Sí. Ahora, Luz, la sección 131, si te fijas, este versículo 21 que acabas de leer dice, no podréis alcanzar esta gloria. ¿Qué gloria? Ve en la sección 131, nos abre el panorama en cuanto a esto. En los versículos 1 y 2, ¿me ayudas? Sí, dice, en la gloria celestial hay 3 cielos ogrados. Y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Sí, entonces, Luz, ya hablábamos de que hay 3 grados de gloria, ¿no? Teleste, terrestre y celeste. Pero este versículo 1 nos dice que en la gloria celestial se divide en 3 cielos o grados. Pero para llegar al más alto de esos, pues, ¿qué es necesario? El convenio sempiterno. Así es. Entonces, Luz, a eso se refiere. A menos que no entremos en esta ley del convenio del matrimonio eterno, no podemos heredar el grado más alto dentro de la gloria celestial. Ay, es que me quedo reflexionando esta parte, Salvador. Si nosotros ya hemos entrado, hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo este convenio, tenemos que cuidarlo. Por eso la importancia de cuidar el matrimonio en sí como pareja y dándole esta validez del matrimonio eterno y de lo que esto nos llena de bendiciones. Esa es la parte que entonces nos hacemos nosotros merecedores de la gloria de la cual estamos viviendo y trabajando desde esta tierra, ¿no? Como pareja nosotros o como en casa, en el hogar, todo esto. Y bueno, esto me lleva a reflexionar, esta es la relación que más se cuida y en lo que más se trabaja, ¿no? Sí. Porque de ello depende que entremos en ese grado más alto. Así es, trabajemos. Muy bien, pues hermanos, entonces la invitación es esta, ¿no? Que entremos en este convenio si no hemos entrado y si ya entramos, que nos enfoquemos porque en la medida en que guardemos en este convenio
el convenio más sagrado de todos, que es la plenitud del sacerdocio, porque aquí lo dice, quien entra en este convenio entra en el orden del sacerdocio, tanto el hombre como la mujer. Y en la medida en que lo hagamos, seremos merecedores de ser como dioses, de llegar a tener todo lo que Dios tiene. Bueno, pues este segmento lo hemos titulado La ley de mi santo sacerdocio, el matrimonio plural. Salvador, tú en instituto has dado la clase de santos y has hablado también acerca de la historia de la iglesia, ¿no? Y este tema de matrimonio plural es un tema que a veces causa controversia, ¿sí? Entre los adultos y entre los jóvenes, creo que más. Tú que estás en instituto puedes decirme qué reacciones tienen ellos, qué significa el matrimonio plural, para empezar primero por ahí, y qué es lo que nos daría la comprensión de poder entender por qué se llevó a cabo el matrimonio plural, por qué el Señor lo dispuso y qué es lo que a nosotros nos deja. Fíjate que en mi experiencia tengo 6 semestres enseñando historia de la iglesia en instituto, y este es un tema que llama mucho la atención y que, como ya viene hacia el final del curso, los jóvenes están esperándolo, especialmente las chicas. ¿Por qué? Porque les causa mucha curiosidad y quieren satisfacer esa curiosidad, ya que dicen, oye, a ver, ¿cómo es posible que un hombre pueda tener muchas mujeres, ¿no? Primero, Luz, me gustaría mencionar, hablar de poligamia es doctrinalmente incorrecto. Okay. ¿Sí? Los santos veían la poligamia como una práctica fuera del convenio. Por así ¿Sí? decirlo. Así es. La práctica dentro del convenio, ¿sí? Unidos por quien es ungido por la ley del santo sacerdocio, se le conocía como matrimonio plural. Y este concepto de matrimonio plural es un concepto santo contra el concepto de poligamia, que se refiere a un hombre con muchas esposas simplemente, y esto se refiere a un concepto mucho más elevado que tiene como fin no que un hombre tenga muchas mujeres, sino cumplir los propósitos del plan de Dios. Ok, entonces primero que nada creo que eso es importante, dejar como matrimonio plural, no poligamia. ¿Sí? No poligamia, porque a veces así es. podemos mencionarlo, no lo mencionemos, matrimonio plural. Ok, entonces, Luz, dicho esto, si nosotros nos vamos a los primeros 2 versículos de la sección 132, resulta muy interesante por qué se da, ¿sí? Y en el contexto es que Hyrum Smith le dice a José, Emma tenía muchas reticencias, a veces estaba de acuerdo, a veces no. Los datos históricos no nos dejan una evidencia clara sobre el pensamiento completo de Emma ni sus sentimientos al respecto, ni siquiera los de José, no dejaron nada, y se tiene suficiente información, pero no toda la que se quisiera en cuanto al matrimonio plural en los albores de la restauración. Sin embargo, con lo que se tiene es suficiente para tener conocimiento limitado, sí, en cuanto a la práctica como tal. No podemos meternos en los pormenores de cada cosa que sucedió y cómo se llevó a cabo la práctica por razón de tiempo, pero sí tenemos el suficiente tiempo para entenderlo en un punto de vista doctrinal. Entonces decía, esta revelación se recibe porque Hyrum le dice a José, escribe la revelación y si la escribes yo se la voy a llevar a Emma para convencerla. Entonces ese era el intento, fue un intento frustrado. Lean el capítulo de Santos que nos muestra ahí, ven, sígueme, y les va a dar risa lo que sucedió después de esta experiencia. No se las platico para que vayan a leerlo. Okay. Entonces vamos a ver esta revelación, los versículos 1 y 2, para que veamos por qué se recibió esta revelación. Okay. Versículo 1, Doctrina y Comercio 132 nos dice, de cierto, así te dice el Señor, mi siervo José, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, como también a Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas. He aquí, soy el Señor tu Dios y te contestaré en cuanto a este asunto. Entonces, Luz, si te fijas, ¿cuál fue la inquietud? Pues en cuanto a esto, ¿no? Porque ellos habían tenido concubinas. Así es. ¿Por qué todos los profetas del Antiguo Testamento? Y está allí, ¿no? No podemos entrar a detalle. Me gustaría invitarte a una de las clases de instituto donde analizamos algunos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento donde se refleja precisamente que estos profetas tenían varias esposas. Entonces, Luz, aquí vemos que la revelación se recibe
con el propósito de saber el porqué del matrimonio plural. Ese es el primer propósito de esta revelación. Ya luego nos habla de sellamiento y nos habla de matrimonio celestial o matrimonio eterno, pero el propósito principal fue que el Señor estableciera su palabra en cuanto al matrimonio plural. Y luego, en el versículo 28, el Señor lo dice muy claramente. ¿Me ayudas? Soy el Señor tu Dios y te daré la ley de mi santo sacerdocio, cual mi Padre y yo decretamos antes de que el mundo fuese. Entonces, Luz, cuando hablamos del matrimonio plural, estamos hablando de que éste pertenece a la ley del santo sacerdocio. Por eso es que intitulamos este segmento de esta manera, la ley de mi santo sacerdocio. ¿Cuál es? En parte se refiere al matrimonio plural. Aquí también entra el matrimonio eterno, ¿sí? Porque ambos pertenecen al orden del sacerdocio. Okay, muy ¿Sí? bien. Luego, Luz, en el versículo 34 y 35, ¿me ayudas a leerlo? Dios mandó a Abraham y Sara le dio a Agar por esposa a Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque era la ley. Y de Agar nacieron muchos pueblos, de modo que, entre otras cosas, esto cumplía las promesas. ¿Se halló pues Abraham bajo condenación? De cierto te digo que no, porque yo el Señor lo mandé. Ve, Luz, está muy claro, o sea, porque la misma Sara le dijo, mira, yo no puedo tener hijos, pero aquí está Agar, que ya después me la corrió, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero es que esta parte, ¿no? Donde tú ahorita mencionabas también de Emma, ¿no? A veces es como, sí, no, pero así pasó también en aquella época. Pero hubo quien no, ¿eh? Sí. ¿Sí? Entonces, Luz, aquí dice la Escritura, ¿por qué lo hizo? Porque era la ley. ¿Qué ley? La ley del santo sacerdocio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de matrimonio plural, estamos hablando de que el Salvador así se lo pidió al profeta José, así como había sucedido en el Antiguo Testamento. Y luego Luz, dicen en el versículo 32, le habla directamente a José, el Señor, y le dice, ve pues y haz las obras de Abraham, entra en mi ley y serás salvo. Ve lo que le está diciendo. Cuando le dice, haz las obras de Abraham, le está diciendo, toma varias esposas así como las tomó Abraham. Y cuando le dice, entra en mi ley, le está diciendo, entra en la ley del santo sacerdocio. ¿Y cuál es esta ley? Otra vez, matrimonio plural. Sí, y mira, en el versículo 3 de esa sección de 32, el Señor le dice a José que prepare su corazón. O sea, también Él le manda esto, incluso le dice, por tanto, prepara tu corazón para recibir y obedecer las instrucciones que estoy a punto de darte, porque todos aquellos a quienes se revela esta ley tienen que obedecerla. El Señor aquí le decía que prepara su corazón porque le iba a dar esta ley y él tenía que obedecer. Fue uno de los temas más complicados para los santos. José Brigham Young se dijo, me estremecí y deseé no tener que vivir esa ley y deseé morir en ese momento. Entonces fue un asunto muy complicado para los santos, después les acarrió varios problemas. Esta ley, en razón de la Declaración Oficial 1, no está vigente y no se está viviendo como tal. Ahora, lo que sí te puedo decir para que tú te enriquezcas más en cuanto a los sentimientos de los hermanos y hermanas, que fue un grupo muy reducido de los que entraron en esta ley, ve y lee algunas experiencias de ellos en Ven, Sígueme. También en el libro de Santos vienen una gran cantidad de experiencias y relatos que te van a hacer sentir amor y misericordia por estos hombres, porque no fue fácil, ni para los hombres, ni fue fácil para las mujeres. Luz, hace un tiempo tú y yo estuvimos en St. George, ¿te recuerdas? Sí. Fuimos a un museo que no era de la iglesia, pero que era administrado por hijos de los pioneros, o descendientes de los pioneros. Sí. Y ahí conocimos a una mujer ya grande, que era descendiente de un matrimonio plural. Entonces, yo recuerdo claramente, Luz, que ella nos estaba diciendo que la familia de la que ella venía o la mujer de la que ella descendía no era la consentida del esposo. No. ¿Sí? Entonces decía yo, le preguntaba, ¿y cómo se llevaban? Y me dice, éramos familia, eran familia, ellos eran familia y se podían sentir esa hermandad entre ellos. Entonces, cuando ella nos estaba relatando esto, pudimos sentir, o al menos yo pude sentir ese sentimiento, esa confirmación del Espíritu en cuanto a esta práctica, que es la ley del santo sacerdocio del Señor,
yo pude percibir que aún ella, siendo una descendiente, podía comprender y entender que esta ley era de Dios. Y aunque sea difícil de entender, y especialmente para las hermanas, lo cierto es que el Señor en ese momento la pidió. Actualmente no se practica, pero sí es parte de nuestra historia y tenemos que comprender que es parte de la doctrina revelada. Está ahí en la sección 132 y está en el Antiguo Testamento. Entonces, Luz, pues este es el matrimonio plural. ¿Tienes algún pensamiento final en cuanto a esto? No, solamente con nuestra experiencia, la dulzura de esta mujer, de cómo poder ver sobre todo que lo del matrimonio plural para ella era una visión más allá de esto, sino de cómo podían estar unidos como familias. Me sorprendió esta parte de ver ese sentimiento de amor, de pureza que ella veía más allá del matrimonio plural, ¿no? Y creo que eso es algo que, por ejemplo, a mí en lo personal me dejó el amor que ella podía sentir por aquellas personas, ¿no? Por todos como unidos como familias. Y pues bueno, creo que una de las cosas que podemos aprender también es principalmente que podemos estar unidos por la eternidad como familias mediante el matrimonio, que este convenio podemos hacerlo en el templo, podemos llevar a cabo esta ordenanza que puede ser sellada mediante el Santo Espíritu de la promesa, y eso, Salvador, es algo que depende de cada uno de nosotros. Así es. Entonces, hermanos, pues aquí está nuestras reflexiones sobre estas secciones de Doctrina y Convenios. Te invitamos a que lo leas de manera personal y que vayas y leas las experiencias de estos hermanos sobre esta práctica y sobre todo este enfoque. Lo que sí está en nosotros hoy en día es tener esta ordenanza, vivir de acuerdo con ella, enfocarnos por adquirir inteligencia y conocimiento de Dios y desde luego estar atentos, como dice Pedro, en obtener esta confirmación del Espíritu que nos dice: hijo, serás exaltado. Hasta la próxima.